Ok, gente, cuando vimos dominio, vimos tres restricciones de dominio, ¿sí? Habíamos visto que voy a tener tres restricciones de dominio y era que cuando tenía un denominador, ¿sí? Ese denominador tenía que ser distinto de cero. Y esa es la única restricción de dominio que con la que habíamos renegado el primer parcial, ¿sí? Habían otras dos restricciones de dominio, ¿sí? Cuando tenían el logaritmo en base a de algo, ese algo tenía que ser mayor a cero, y cuando tenían la raíz cuadrada o la raíz par, ¿sí? Cuando n era par, el argumento de esa raíz de índice par tenía que ser mayor o igual a cero, ¿sí? En el primer parcial solamente habíamos renegado con la restricción de que el denominador tenía que ser distinto de cero, ¿sí? Porque solamente habíamos renegado con, ¿cómo se llama? División de polinomios, ¿sí? Así que, por ejemplo, en este caso, el denominador, la única restricción que voy a tener en esta función es que el denominador sea distinto de cero, ¿sí? Estos van a ser los dos números que hacen que mi denominador sea cero, así que estos dos números no van a pertenecer al dominio, ¿sí? Y así con todas las división de polinomios. División de polinomios yo tomé en el primer parcial, solo división de polinomios, ¿sí? En las guías había alguna que otra exponencial logaritmo, pero no lo tuve en cuenta. Solo tomé división de polinomios y la única restricción es de vuelta que el denominador sea distinto de cero. En este segundo parcial voy a tomar solo exponenciales, logaritmos y raíces, ¿sí? Entonces, si bien en estas guías hay división de polinomios, y ustedes ya deberían saberlo para el primer parcial, si quieren ya vayan practicando los ejercicios que ya saben, incorporándole máximos y mínimos, ¿sí? Pero yo en este segundo parcial voy a tomar logaritmos o funciones que involucren logaritmos y funciones que involucren exponenciales, ¿sí? Entonces voy a tener otro tipo de, ¿cómo se llama? De restricción del dominio. En este caso voy a enfocarme no solo en el temita de que el denominador sea distinto de cero, sino que también tengo estas otras restricciones, ¿sí? En presencia de un logaritmo, el argumento de mi logaritmo tiene que ser mayor a cero, y en presencia de una potencia, de una raíz par, el argumento de esa raíz tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Y en las primeras clases habíamos visto que esto se puede combinar, ¿sí? Puedo tener un logaritmo en el denominador o puedo tener una raíz en el denominador, ¿sí? Y así tendría distintas restricciones de dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de nuevo, si bien en las guías hay división de polinomios, lo que va a ir en el segundo parcial, sí o sí, van a ser funciones que involucren logaritmos y exponenciales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a repasar entonces todo el concepto de máximos y mínimos y después sí vamos a repasar el temita del estudio completo de una función. ¿Ok? Eh, Vamos a correr esto. Correte vos. Ok. Vamos a verlo así. Yo tengo una función, ¿sí? Acá está f de x, ¿sí? No. Y yo tendría en esta f de x, acá tengo mi punto A, acá tengo mi punto B y acá tengo mi punto C, ¿sí? Si a esta función f de x yo empiezo a trazarle rectas tangentes a cada punto, ¿sí? Yo tendría acá una recta tangente a este punto, ¿sí? La recta tangente a ese punto, o sea, la pendiente de esa recta tangente tiene un número, ¿sí? Y como esta recta tangente tiene una pendiente positiva, voy a asumir que el número va a ser positivo, ¿sí? Hágame cuenta que ese número vale, no sé, 2, ¿sí? Yo después tengo otro punto acá y le trazo otra recta tangente. Veo que esta otra recta tangente, esta que está acá,
tiene menos pendiente, ¿sí? Es menos pronunciada esa pendiente, así que si yo tengo que graficar o tengo que ubicar el número de la pendiente de esa recta tangente, va a ser un poco menos, ¿sí? Un poco más chico. Después en A veo que mi pendiente, mi recta tangente es horizontal, así que mi pendiente en A es nula, ¿sí? Después de A trazo una recta tangente y veo que en este caso ahora la recta tangente tiene pendiente negativa, ¿sí? Negativo. En B también tengo una recta tangente y también es negativa, pero es más negativa. Entonces voy a asumir que tiene un valor más bajo, ¿sí? Después de B tengo de vuelta pendiente negativa, pero no es tan negativa, ¿sí? Es más suavecita la pendiente. Y en C veo de vuelta que tengo una pendiente nula, ¿sí? Una recta horizontal. ¿Sí? Acá tengo una recta horizontal en C. Después de C vuelvo a tener pendiente positiva, cada vez más positiva, ¿sí? Entonces, en la gráfica esta de abajo, yo lo que estaría ubicando son los valores de las pendientes de todas las rectas tangentes a un punto, ¿sí? Y por definición geométrica de la derivada, la pendiente de una recta tangente en un punto es la derivada valuada en el punto. Entonces, todos estos valores, esta gráfica naranja ahora va a ser la gráfica de la derivada de la función original, ¿sí? Esta sería f' de x. ¿Estamos de acuerdo? Acá yo tendría A, acá tendría B y acá tendría C, ¿sí? Ustedes ya rindieron, pero por las dudas vamos a repasarlo, las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de máximos y mínimos, ¿sí? ¿Cuál es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia de un máximo o mínimo? No sé si se recuerdan. Ok. La condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de un máximo o mínimo es que la derivada primera en un punto sea igual a cero, ¿sí? F' de A, si se fijan, es igual a F' de C y esto es igual a cero. Entonces es una condición necesaria, pero no suficiente. Acá tendría entonces mi condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de puntos críticos. Que la derivada primera en el punto sea igual a cero. ¿Qué veo? Que en A tengo la pendiente nula, derivada primera igual a cero. En C tengo pendiente nula, tangente horizontal. La derivada primera es igual a cero. Entonces, en A y en C yo tendría, ¿cómo se llama? Derivada primera igual a cero, esa sería mi condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Una de las condiciones suficientes es que haya un cambio de pendiente antes y después de este punto, en el que tenía pendiente cero, ¿sí? Si se fijan, antes de A, acá, antes de A la pendiente es positiva, ¿sí? Tengo derivada primera que está por encima del eje, X. Así que tengo pendiente positiva antes de A, derivada primera positiva antes de A, ¿sí? Y después de A tengo pendiente negativa, ¿sí? Después de A tengo derivada primera negativa. Entonces, condición suficiente es que haya un cambio de pendiente, ¿sí? Antes tendría pendiente positiva, después tengo pendiente negativa, así que acá voy a tener un máximo. Esta sería entonces mi condición suficiente. En cambio, en C, antes de C yo tengo pendiente negativa, derivada primera negativa, después de C yo tengo pendiente positiva, derivada primera positiva, ¿sí? Entonces, si cambio la pendiente de negativo a positivo, voy a tener un mínimo, ¿sí?
Condición necesaria entonces es que la derivada primera sea igual a 0 en un punto, y condición suficiente es que antes y después del punto haya un cambio de pendiente. ¿Sí? Yo acá tendría de nuevo, antes del punto, derivada primera mayor a 0, derivada primera menor a 0. Hay un cambio de pendiente. En cambio acá yo tengo derivada primera menor a 0 y derivada primera mayor a 0. ¿Sí? En A la derivada primera vale 0, pero antes de A la derivada primera es mayor a 0 y después de A la derivada primera es menor a 0, por lo que tengo un máximo. ¿Sí? En C la derivada primera es 0, antes de C la derivada primera es menor a 0 y después de C la derivada primera es mayor a 0. Así que tengo un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿me siguen? Esto igual ya lo vieron en el teórico. Y ahora vamos con la última gráfica, que para algo está ahí. Vamos a hacer el mismo trabajo, pero con la función derivada. Vamos con azul. Si yo ahora saco de nuevo las pendientes, yo tengo acá, en este punto, pendiente negativa. En este punto, pendiente negativa, pero un poco menos negativa. En este punto, pendiente negativa, pero un poco menos negativa. Y en B, tengo pendiente nula. ¿Sí? Después de B tengo pendiente positiva, cada vez más positiva, cada vez más positiva, ¿sí? O sea, pendiente siempre positiva y cada vez más, cada vez tiene más pendiente, ¿sí? Si uno todos los puntos en este caso, genero esto, ¿sí? Y de vuelta, por definición geométrica de la derivada, la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada en el punto. Si yo partí de mi función derivada, en este caso yo tendría entonces la derivada segunda de la función original. Esta recta azul es la derivada de la derivada. ¿Sí? Yo acá tendría A, acá tendría B y acá tendría C. ¿Sí? ¿Qué veo acá? Acá también puedo definir otra condición necesaria. ¿Sí? ¿Cuál sería mi condición necesaria en este caso? No, mi condición suficiente. Condición suficiente. Condición suficiente. Entonces, volvemos a la primera condición, la condición necesaria para la existencia de puntos críticos. Que la derivada primera sea 0. De vuelta, yo voy a sacar la derivada primera igual a 0, pero no sé si es máximo o mínimo. Lo que puedo ver es si hay un cambio de pendiente, o bien también lo que puedo ver es si la derivada segunda existe. ¿Sí? En este caso, entonces, la derivada primera en A es igual a 0. Acá tengo derivada primera igual a 0. ¿Sí? Y la derivada segunda en A veo que es negativa. ¿Sí? La derivada segunda en A es menor a 0. Si pasa esto, significa que tengo un máximo. ¿Sí? Por otro lado, la derivada primera en C, la tangente, la recta tangente al punto C es horizontal, la derivada primera vale 0 y veo que la derivada segunda es positiva. ¿Sí? Entonces, si pasa eso, yo tendría que la derivada segunda en C es menor a 0. No, al revés, estaba aquí. Es menor. Esto es menor a 0, tengo un máximo. Esto es mayor a 0, tengo un mínimo. Entonces, repito, por vez número 1000. Condición necesaria para la existencia de puntos críticos que la derivada primera sea igual a 0. Condición suficiente que haya un cambio de pendiente antes y después de ese punto. Y otra condición suficiente es que la derivada segunda sea distinta de 0. ¿Sí? Si tengo una derivada segunda mayor a 0 en el punto, voy a tener un máximo. Si tengo una derivada menor a 0 en el punto, voy a tener un mínimo. ¿Estamos de acuerdo?
Si se fijan, medio que a propósito, hoy esto lo inventé yo, lo saqué del libro de Dante, esta función tiene carita de cúbica. Esta función tiene carita de cúbica, es una cúbica, ¿sí? La derivada de una cúbica de x al cubo es x al cuadrado. Su derivada entonces es una cuadrática. Y la derivada de la cuadrática, si ustedes tienen x cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x. O sea, una recta, ¿sí? Entonces yo tendría acá mi función original, su derivada primera, su derivada segunda. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ¿qué más puedo ver acá? O sea, esto es para pendientes, para crecimiento y decrecimiento de la función y existencia de puntos críticos. Todo eso analicé por ahora, ¿sí? ¿Qué es B? ¿Por qué marqué B? ¿Para qué me sirve B? ¿Alguno recuerda algo? No. Eh, Vamos con concavidad. Tengo eso, ¿sí? Tengo mi función, tengo su derivada y tengo la derivada de la derivada, ¿sí? ¿Qué veo en B? En B, primero que nada, veo que tiene de especial B que la tangente atraviesa la función, ¿sí? Yo tengo acá, o sea, si se fijan, acá tengo, me está techando la función, tengo como piso la función, acá a este punto, ahí tengo la tangente. En cambio, en B, sí o sí tengo que atravesar la función para sacar la tangente, ¿sí? Entonces, primera cosa particular que tiene B es que la tangente a ese punto, a B, atraviesa la función. ¿Qué veo en B? Que la derivada segunda vale 0, ¿sí? ¿Y qué más veo en B? La derivada segunda no solo está relacionada con el tema de condición suficiente para existencia de máximos y mínimos, sino que la derivada segunda en realidad está relacionada con la concavidad, ¿sí? Yo antes de B tengo concavidad negativa y después de B tengo concavidad positiva, ¿sí? Yo tengo acá mi función, tengo, en este caso tendría mi función que es cóncava negativa. Y acá tengo mi función cóncava positiva. ¿Sí? O bien cóncava y convexa, pero análisis. Habíamos quedado, no sé si al final Irene se los dio así, que vamos a decir cóncava negativa o cóncava positiva. Depende del libro, cómo le guste llamarlo. Generalmente lo decimos así, ¿por qué? Porque la cóncava positiva está relacionada con una derivada segunda menor a... la cóncava negativa va a estar relacionada con una... Ah, cóncava positiva va a estar relacionada con una derivada según... Cóncava negativa va a estar relacionada con una derivada segunda negativa. ¿Sí? Si se fijan, acá tengo esa montaña, acá tengo derivada segunda negativa. En cambio, cóncava positiva va a estar relacionada con una derivada segunda positiva, ¿sí? Acá tengo mi valle, acá tengo mi valle, acá tengo mi derivada segunda positiva. Entonces, por eso cóncava positiva con derivada segunda positiva, cóncava negativa con derivada segunda negativa. ¿La concavidad con qué se relaciona? Yo acá tengo, si trazo las tangentes, vamos a hacerlo un poco más lejos, hagamos cuenta que son tangentes, pero las tangentes van a estar techando a mi función, cuando mi función es cóncava negativa, ¿sí? Si se fijan, siempre están por arriba de la función las tangentes. En cambio, cuando mi función es cóncava positiva, las tangentes van a estar
por debajo de la función, ¿sí? La cóncava negativa, las tangentes me techan la función, la cóncava positiva, las tangentes van a estar por debajo de la función. Y de vuelta, en B en particular, la tangente atraviesa la función, ¿sí? Ni la techa ¿cómo se llama? Ni le hace piso, ¿sí? Entonces, por eso acá, con esto, con esta condición necesaria, en realidad lo que estoy diciendo es que si digo que mi derivada segunda es menor a cero, lo que estoy diciendo es que mi concavidad es negativa en el punto A, ¿sí? Y si digo que mi derivada segunda es mayor a cero, lo que estoy diciendo es que mi concavidad es, no, al revés de vuelta. Si digo que mi derivada segunda es menor a cero, lo que estoy diciendo es que tengo una concavidad negativa. Y si digo que mi derivada segunda es mayor a cero, lo que estoy diciendo es que mi función es cóncava positiva en ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso ahora de vuelta, la derivada primera está relacionada con la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Pendiente positiva, derivada primera positiva, derivada primera entonces pendiente. La derivada segunda está relacionada con la concavidad, ¿sí? Derivada segunda negativa, concavidad negativa, ¿sí? Derivada segunda positiva, concavidad positiva. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Ya lo vieron a esto, es un repaso. Y además ya lo rindieron. Mal, porque vi que les fue bastante mal, pero es repaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo se acuerdan? ¿Alguno que responda? Luis Caraco. Entonces, saco de acá. Condición necesaria para existencia de un punto crítico, que la derivada primera sea igual a cero. Condición suficiente, que haya un cambio de pendiente o que haya un cambio, o que la derivada segunda sea igual distinta de cero. ¿Por qué? Vamos a la primera clase. Primera clase, ¿eh? Primera clase. No, vamos a hacerlo. ¿Qué te pasa? Ahí está. Acá, primera clase dije, así que acá tenemos a x a la cuarta. Y acá tenemos a x a la quinta. ¿Sí? Ahí tengo mis funciones. Si f, no, si yo estoy viendo que en x a la cuarta tengo un mínimo. Acá hay un mínimo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Un mínimo. ¿Sí? Y yo estoy viendo que en x a la quinta no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo que y es igual a x a la cuarta. ¿Sí? Y prima a qué es igual a 4x al cubo. ¿Sí? ¿Para qué valor de x la derivada primera se hace cero? ¿Sí? Cuando esta función se va a hacer cero, cuando x valga cero. Acá en este punto. ¿Sí? Tengo derivada primera igual a cero. Derivada primera igual a cero en cero. ¿Sí? Esa era mi condición necesaria para la existencia de un punto crítico, que la derivada primera valga cero en el punto.
¿Sí? Entonces yo tendría que la derivada primera en 0 es igual a 0. Condición suficiente es que haya cambio de pendiente o que la derivada segunda sea distinta de 0. ¿Qué pasa con la derivada segunda? La derivada segunda es 12x al cuadrado. La derivada segunda también se hace 0 en 0, ¿sí? Porque cuando x vale 0, la derivada segunda se hace 0, ¿sí? Y la derivada tercera es igual a 24x y la derivada cuarta es igual a 24, ¿sí? Entonces, la derivada segunda también en 0 también es igual a 0. Así que esto no me sirve como condición suficiente, ¿sí? Porque no es ni mayor ni menor a 0. ¿Qué veo recién? Que la derivada cuarta es en este caso mayor a 0. Derivada cuarta mayor a 0, por lo que tendría, como es mayor a 0 y es una derivada par, yo acá tendría un mínimo, que efectivamente es así. Yo tengo un mínimo. Y de vuelta, la derivada segunda o cuarta o sexta, con lo que está relacionado en realidad es con la concavidad. Y que acá no haya una x, lo que significa es que mi función siempre, siempre, siempre es cóncava, cóncava positiva, ¿sí? No importa el valor de x, la concavidad siempre es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que puedo ver acá, o sea, acá seguí derivando porque puedo. Si se fijan en los ejercicios, vamos a ver los ejercicios rápido. La mayoría de los ejercicios le dan la derivada primera, segunda y tercera. Yo no voy a llegar a tercera. Yo siempre, si la derivada primera y segunda no resuelven lo que yo necesito, voy a tener que aplicar otro criterio, ¿sí? Pero la mayoría de los ejercicios tienen, salvo este porque les dio paja hacerlo, la derivada primera, segunda y tercera. No hace falta que saquen la derivada tercera, ¿sí? ¿Qué concepto deberían haber usado acá? Si la derivada primera no les da la solución, la derivada segunda no les da la solución, que era el temita de la condición necesaria, suficiente digo, van a tener que usar este criterio, el criterio del cambio dependiente, ¿sí? Ven entonces que en la derivada primera en 0 es 0, ¿sí? Si sacan la derivada primera en -1, ustedes tendrían y' va a ser igual a 4 por -1 al cubo. El cubo conserva el signo, así que esto valdría -4. ¿Qué significa esto? Que tienen pendiente negativa antes de 0, ¿sí? La derivada primera en 1, tendrían acá, la derivada primera es igual a 4 por 1 al cubo. O sea que esto valdría 4, o sea que acá tendrían pendiente positiva. O sea que efectivamente hay un cambio de pendiente, se trataría de un mínimo, ¿sí? Entonces, tengo mi función. Estoy viendo que hay un mínimo. Veo que la derivada primera en el punto vale 0, pero la derivada segunda también. Y la derivada tercera también. Y la derivada cuarta recién vale distinto de 0. ¿Sí? Entonces, la derivada segunda no me resuelve nada, la tercera tampoco, y la cuarta recién me lo resuelve. Nunca vamos a derivar hasta la vez número 4. ¿Sí? Conmigo por lo menos se van a quedar en la segunda nomás. ¿Sí? Si la segunda no me lo resuelve, voy a tener que aplicar el criterio de la derivada primera. Y acá medio que pasa lo mismo. Yo tengo acá, correte vos, y es igual a x a la quinta, ¿sí? Y prima va a ser igual a 5x a la cuarta, y segunda va a ser igual a 20x al cubo, y tercera va a ser igual a 60x al cuadrado, y cuarta va a ser igual a 120x y quinta es igual a 120. Que veo acá que la derivada primera de 0 es igual a 0.
tengo pendiente nula en 0. ¿Sí? Pero no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? La derivada segunda también se hace 0 en 0, la derivada tercera también se hace 0 en 0, la derivada cuarta también se hace 0 en 0. La derivada quinta es distinta de 0. El versito completo que deberían haber rendido ustedes es que condición necesaria es que la derivada primera sea igual a 0 y que la derivada siguiente par sea distinta de 0 para que haya un máximo o un mínimo. ¿Sí? Si la derivada siguiente impar se hace 0, es distinta de 0, lo que significa que tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Si se fijan de vuelta acá, yo tendría la derivada primera en -1 va a ser igual a 5 por -1 a la cuarta. Cualquier número elevado a potencia par va a ser positivo, así que esto vale 5. Tengo pendiente positiva. ¿Sí? Y la derivada primera de 1 va a ser igual a 5 por 1 a la cuarta. O sea que esto sería igual a 5, o sea que esto tendría pendiente positiva. Antes y después del punto no hay cambio de pendiente. ¿Qué hay? Hay cambio de concavidad. Antes del punto, yo acá tendría la derivada segunda. Antes del punto tiene concavidad negativa. ¿Sí? O sea que la derivada segunda es negativa. Y después del punto, la derivada segunda es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ambos casos, la derivada primera se hace 0 en 0. Pero en un caso tengo un mínimo y en el otro caso tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Acá tengo un cambio de pendiente negativa pasa a pendiente positiva, pero no tengo un cambio de concavidad. Dije que la función siempre, siempre, siempre es cóncava positiva. En cambio acá tengo derivada primera igual a 0, pero no tengo cambio de pendiente. Lo que tengo es cambio de concavidad. Antes del punto la derivada primera es menor a 0, después del punto la derivada segunda es mayor a 0. Así que yo tendría concavidad negativa, concavidad positiva. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, mucha información, sí. Vamos ahora ya a un ejercicio, ¿sí? Pero para que vean de vuelta que las derivadas primera y segunda no solucionan todo. Ya con ejercicios simples como es una cúbica y no, como una x a la cuarta y x a la quinta ya me complica la vida porque en uno tengo un punto crítico y en otro tengo un punto de inflexión. ¿Ok? Vamos con un ejercicio. Vamos con uno simple. Tengo y es igual a x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? De vuelta, en este segundo parcial que les queda, sí o sí vamos a ver exponenciales y logaritmos. ¿Sí? Así que ya no vamos a ver más división de polinomios, me voy a enfocar en otro tipo de función que había ignorado la primera vez. Dominio. Vamos a analizar lo mismo que habíamos analizado en el primer parcial. Dominio. ¿Qué restricción del dominio tengo? La existencia de un denominador. ¿Sí? Hay un denominador, e a la x. La función e a la x tiene esta forma. Corta en 1. Cuando esta función e a la x es distinta, es igual a 0. Nunca. ¿Sí? Veo que va a ser igual a 0 cuando x tiende a menos infinito. Entonces, ese denominador nunca va a ser igual a 0, por lo que el dominio van a ser todos los reales. Va a ser x tal que x pertenezca a los reales. ¿Sí? No tengo ninguna restricción de dominio. Todos los x van a ser parte del dominio. ¿Por qué? Porque ese denominador, e a la x, acá tengo e a la x, nunca se hace 0. ¿Sí? Vamos ahora a los cortes. ¿Sí? La ordenada del origen, si recuerdan, ordenada al origen era cuando x era igual a 0. O sea que acá tendría que y es igual a 0
al cuadrado sobre e a la 0, ¿sí? O sea que esto sería 0 sobre 1, porque cualquier cosa elevado a la 0 vale 1, o sea que esto vale 0, ¿sí? O sea que el orden del origen está en i igual a 0, ¿sí? Por otro lado, los ceros, o el corte con el eje y, x. Yo tendría esto para i igual a 0, ¿sí? Yo tendría entonces que 0 es igual a x al cuadrado sobre e a la x. Acá me quedaría entonces, e pasa al otro lado multiplicando, me queda que 0 es igual a x al cuadrado, o sea que x es igual a 0. 0 es igual a x, ¿sí? Entonces mi 0 o raíz va a ser cuando x sea igual a 0, ¿sí? Dominio cortes, que seguía en el análisis anterior de, ¿cómo se llama? Del primer parcial, el temita de continuidad. Y de vuelta, ¿dónde voy a analizar continuidad? En los puntos de no dominio. Mi dominio no tiene puntos de no dominio. O sea, mi dominio involucra cualquier tipo de número, todos los reales. Entonces, mi función es continua en todo R. No tengo discontinuidades, ¿sí? Que seguía el tema de las asíntotas. Asíntota vertical, si recuerdan, era una discontinuidad no evitable, asintótica, ¿sí? Acá no tengo discontinuidades no evitables no asintóticas, o sea, no tengo ni siquiera discontinuidades, es siempre continua. Entonces no voy a tener asíntota vertical, ¿sí? Y vamos con algo nuevo, asíntota horizontal. Asíntota oblicua no voy a tomar. Hay alguna que otra función que tenga asíntota oblicua, pero son complicadas, o sea, es renegar demasiado con L'Hopital y es al pedo. Así que no vamos a renegar con oblicua. Si no hay horizontal, no hay nada. Vamos a asumir que no hay. ¿Estás de acuerdo? Yo acá les dejé la función graficada, e a la x, ¿sí? Cuando vimos e a la x, segunda clase creo que fue que vimos e a la x, tengo acá que eh, cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, y tiende a 0. Esto fue de la segunda clase, ¿sí? ¿Qué pasa con asíntota horizontal? ¿Cuál es la definición de asíntota horizontal? Era el límite de x que tendía a infinito, ¿sí? Y eso era todo lo que hacíamos en el otro tipo de funciones. Pero acá vemos que cuando hay una exponencial, pasa algo cuando x tiende a menos infinito y pasa otra cosa distinta cuando x tiende a más infinito. Entonces, siempre que haya una exponencial y que el dominio lo permita, voy a tener que analizar para más infinito y para menos infinito. ¿Por qué? Porque e a la x suele tener semiasíntota, ¿sí? Acá tengo una semiasíntota. Cuando x tiende a menos infinito, y tiende a 0. Tengo una semiasíntota horizontal. Entonces, para el cálculo de asíntotas horizontales, sí o sí voy a tener que analizar para más infinito y para menos infinito. Vamos a hacer ese análisis. Asíntota horizontal, entonces, la definición va a ser el límite de x que tienda a más infinito de x al cuadrado sobre e a la x, ¿sí? Si reemplazo por el valor, esto me va a quedar más infinito al cuadrado dividido e a la más infinito, ¿sí? ¿Qué les dije yo acá? Que e a la más infinito y vale más infinito. Entonces esto me quedaría más infinito sobre más infinito. Indeterminación, ¿sí? Y no me puede quedar una indeterminación. ¿Cómo resuelvo esa indeterminación? Por L'Hopital, ¿sí? Como tengo infinito sobre infinito, puedo aplicar L'Hopital directamente, ¿sí? ¿Qué hacía L'Hopital? Derivaba numerador y derivaba denominador. Entonces, aplico L'Hopital, me quedaría el límite de x que tiende
a más infinito de 2x sobre la derivada de e a la x, que es e a la x. ¿Sí? Si reemplazo por el valor, esto me sigue quedando infinito sobre infinito. Así que aplico el L'Hopital de vuelta. Y tendría el límite de x que tiende a más infinito de 2 sobre e a la x. ¿Sí? Y si ahora reemplazo por el valor, me va a quedar 2 sobre e a la más infinito. O sea que sería 2 sobre más infinito. Y cualquier cosa sobre infinito vale 0. Entonces por ahora tendría una semiasíntota cuando x tiende a más infinito. Voy a ver qué pasa del otro lado. Acá tendría cuando x tiende a más infinito. Y acá tendría que tener cuando x tiende a menos infinito. Pues de vuelta en una exponencial tengo que tener en cuenta ambas cosas. Dale, escribí. Ahí está. Tendría entonces el límite de x que tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre e a la x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría menos infinito al cuadrado dividido e a la menos infinito. E a la menos infinito es igual a 0 y menos infinito al cuadrado va a ser más infinito sobre 0. Y acá no tengo una determinación, ¿sí? Infinito sobre 0 es infinito. Entonces yo acá tendría más infinito, ¿sí? ¿Qué veo a grandes rasgos? Que la función sería al revés de lo que está acá. Mi función x al cuadrado sobre a la x. Porque cuando x tiende a menos infinito, x tiende a más infinito, y cuando x tiende a más infinito, x tiende y tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo esto? Acá de vuelta no puedo decir que mi asíntota horizontal es y igual a 0, porque solo de un lado tiende a menos a 0. Entonces, la semiasíntota la voy a indicar para el lado que efectivamente hay semiasíntota. Cuando x tiende a más infinito y tiende a 0. Esa sería mi semiasíntota horizontal. Y por otro lado, como dato, que no es nada, cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. Es un dato. ¿Sí? ¿Estamos, gente? Entonces, hasta acá el primer parcial. Esto sería lo que analizaría yo en un primer parcial. Dominio, cortes, continuidad y asíntotas. ¿Sí? ¿Cuál era el tema nuevo? El tema nuevo era el temita de máximos y mínimos. ¿Cómo encuentro máximos y mínimos? Si vi acá con condición necesaria y suficiente que están relacionadas con las derivadas. ¿Sí? Entonces voy a tener que sacar ahora para analizar puntos críticos y para analizar puntos de inflexión, lo que tengo que analizar son las derivadas primera y segunda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a sacar derivada primera y segunda. Hasta acá entonces primer parcial. Vamos con segundo parcial. Si mi función es x al cuadrado por dividido e a la x, no, vamos a hacerlo más grande. Vamos a repasar un poco. Tengo, la función es x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Vamos a hacer un rojo. Yo acá tengo, para sacar la derivada, una división, u sobre b. ¿Sí? Así que la derivada primera va a ser igual. La derivada del numerador, que es 2x, por el denominador sin derivar, que es e a la x, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado por e a la x. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. ¿Sí? Hasta acá la derivada primera. De nuevo, nunca les va a parecer así y ahora sí o sí van a tener que llegar a la mínima expresión porque ustedes de acá no van a poder sacar mucho. ¿Sí? Entonces,
voy a tener que simplificar esto porque además yo a esto lo tengo que volver a derivar, por ejemplo la derivada segunda. Me quedaría entonces acá. Acá que puedo sacar factor común. Factor común. Tengo como factor común x y e a la x. Me está sobrando un 2 y me está sobrando una x. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Y yo acá lo que puedo hacer es simplificar el cuadrado y la e a la x. De esta manera entonces yo tendría que la función, la derivada primera simplificada, va a ser igual a x por 2 menos x sobre e a la x. O bien 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Esa sería entonces mi derivada primera. Para el análisis de puntos críticos yo necesito la derivada primera y la derivada segunda, porque puede que con eso ya me sea suficiente. Entonces, mi derivada primera es esta, la derivada segunda va a ser la derivada de la derivada, así que yo acá de vuelta tengo una división. Tengo u sobre b, ¿sí? La derivada segunda, voy a derivar esto, porque me resulta más simple a mí, ustedes pueden derivar lo que ustedes quieran, pero tienen que llegar a la mínima expresión. Yo tendría entonces acá, la derivada del numerador es 2 menos 2x, así no daría una multiplicación, por e a la x menos 2x menos x al cuadrado por e a la x. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. ¿Sí? Acá de vuelta puedo sacar factor común e a la x. Y me quedaría entonces que la derivada segunda es igual a e a la x por 2 menos 2x menos. Este menos cambia todos los signos, así que me va a quedar 2x más x al cuadrado. Todo esto dividido e a la x al cuadrado. Simplifico las e y finalmente entonces la derivada segunda va a ser igual a x al cuadrado menos 4x menos más 2 dividido e a la x. ¿Sí? Acá tendría entonces mi derivada primera y mi derivada segunda simplificadas. En la mínima expresión, en realidad sería. ¿Sí? Acá tengo mi derivada primera, acá tengo mi derivada segunda. ¿Ok? ¿Me siguen más o menos? Demasiada información, pero bueno. Vamos a hacer dos más. Creo que llego a hacer dos más. Vamos a hacer un logaritmo y otro exponencial, para que quede claro. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir. Tengo mi función. X sobre x cuadrado sobre a la x. ¿Sí? Segundo parcial, solamente voy a tomar exponenciales y logaritmos. ¿Qué tiene de especial? O sea, analicé al principio todo lo que ya habíamos analizado para el primer parcial. Dominio, cortes, continuidad, asíntotas. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial ahora? La exponencial en particular, que para la asíntota horizontal voy a tener que analizar para más y para menos infinito el límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la exponencial tiene semiasíntota. ¿Sí? Terminé el análisis de el primer parcial, tengo que incorporar ahora el análisis del máximos y mínimos. Lo voy a analizar acá, no sé, creo que no voy a llegar a darlo esto en el pizarrón, porque creo que son todos feriados y ¿cómo se llama? Y paro, pero función original va a estar en negro, derivada primera va a estar en rojo, derivada segunda va a estar en azul. ¿Sí? Esto es lo que encontré por ahora. Entonces, en resumen, yo tendría que ¿qué? Tengo, ¿qué? Ah, está bien. Tengo que mi
Correte vos. La derivada primera es igual a 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. Y que la derivada segunda es igual a x al cuadrado menos 4x menos 2 más 2 sobre e a la x. ¿Sí? Esas son mis derivadas. ¿Para qué me sirven? De nuevo, condición necesaria para la existencia de puntos críticos. Que la derivada primera sea igual a cero. Condición necesaria para la existencia de puntos críticos es que la derivada primera sea igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ver para qué valores de x la derivada primera es igual a cero. Puntos críticos. Condición necesaria que la derivada primera sea igual a cero. La derivada primera sea igual a cero. ¿Sí? Mi derivada primera dije que vale 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. ¿Sí? Y tiene que ser igual a cero. El e a la x pasa al otro lado multiplicando, entonces me quedaría que 0 es igual a 2x menos x al cuadrado. ¿Para qué valores de x esto se hace 0? Voy a tener que factorear. Me quedaría entonces que 0 es igual a x por 2 menos x. ¿Sí? ¿Y para qué valores de x esta multiplicación es igual a 0? Para x igual a 0 y para x igual a 2. ¿Sí? Entonces, estos serían mis puntos críticos. ¿Qué valores de x hacen que la derivada primera sea igual a 0, 0 y 2? ¿Sí? Estos serían mis puntos críticos. Se cumple la primera condición, que la derivada primera en estos dos puntos vale 0. ¿Sí? Yo estos dos puntos los tengo que ubicar en la función. ¿Sí? En la gráfica. Entonces calculo también sus coordenadas en y con la función original, ¿sí? Y de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado sobre e a la 0. Esto ya lo había calculado, vale 1. No, vale 0. 0 sobre 1 vale 0. Entonces, este punto estaría en 0, 0. ¿Sí? Y la función valuada en 2 es igual a 2 al cuadrado sobre e al cuadrado. O sea que esto sería 4 sobre e cuadrado. ¿Sí? Así que este otro punto estaría en 2, 4 sobre e al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hasta ahora encontré? Que en 0, 0, la derivada primera vale 0. ¿Sí? Y que en 2, 4, 4 sobre e al cuadrado, e al cuadrado, la derivada primera también vale 0. Eso es lo que estoy diciendo por ahora. ¿Sí? La derivada primera vale 0 en x igual a 0 y x igual a 2. Con la función original encontré sus coordenadas en y de estos dos puntos. ¿Sí? Y la derivada primera significa que la derivada primera igual a 0 significa que tengo tangente 0 en esos dos puntos. ¿Sí? ¿Cómo termino? Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál era una de mis condiciones suficientes? Que haya un cambio de pendiente o que la derivada segunda sea distinta de 0. ¿Sí? Lo más cómodo siempre va a ser primero fijarnos si la derivada segunda es distinta de 0. Entonces vamos a analizar la derivada segunda en cada punto. La derivada segunda en 0 es igual a la derivada segunda evaluada en 0, que sería 0
al cuadrado menos 4 por 0 más 2. Todo esto dividido e a la 0. ¿Sí? O sea que esto me quedaría 2 sobre 1. Que veo que esto es mayor a 0. ¿Qué significaría eso? Si tengo derivada segunda mayor a 0, significa que mi función es cóncava positiva en ese punto. ¿Sí? Por otro lado, la derivada segunda en 2 es igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 2 dividido al cuadrado. Esto me quedaría 4 más menos 8 más 2 sobre al cuadrado. Esto es un número negativo, a la x es siempre positivo, así que esto va a dar menor a 0, porque me va a quedar negativo sobre positivo. Negativo dividido positivo es menor a 0. Significa que acá tendría concavidad negativa en 2. ¿Sí? Entonces, si tengo concavidad positiva, si se fijan, antes, derivada primera igual a 0. Derivada segunda menor a 0, máximo. Derivada primera igual a 0. Derivada segunda mayor a 0, mínimo. Yo acá tendría, entonces, que de todo modo yo la grafiqué, voy a tener, cortesía de la derivada segunda, un mínimo en 0, 0 y un máximo en 2. ¿Estamos de acuerdo? Acá tendría mi condición necesaria y acá tendría mi condición suficiente. La derivada segunda en los dos puntos es distinta de 0, en un caso es mayor a 0 y tengo un mínimo, en el otro caso es menor a 0 y tengo un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ahora tengo que analizar puntos de inflexión, porque los tengo que ubicar también. El punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Vamos a analizar punto de inflexión. Que no lo marqué acá, vamos a marcarlo acá, así ya queda en B. Lo que pasa, tengo que la derivada segunda en B es igual a 0 y acá tendría un punto de inflexión. Cambia la concavidad. Vamos abajo de vuelta. Tengo entonces un punto de inflexión cuando la derivada segunda es igual a 0. ¿Sí? Mi derivada segunda, que valía x al cuadrado menos 4x más 2 sobre e a la x. ¿Sí? Eso va a ser igual a 0. Cuando eso sea igual a 0, voy a tener entonces mi punto de inflexión. Yo acá tendría entonces que 0 es igual a x al cuadrado menos 4x más 2. Tengo que tener un punto de inflexión, por lo menos uno, porque lo estoy viendo acá. Hay un cambio de concavidad. No sé dónde estar ubicado, pero tengo un cambio de concavidad. ¿Sí? Acá tengo que tener un cambio de concavidad. Tengo que tener un punto de inflexión. ¿Sí? Por lo menos uno. Es una cuadrática y no tiene cara de ser raíces reales iguales, así que voy a tener dos puntos de inflexión. ¿Sí? Voy a hacer Bhaskara. Me quedaría 4
4 más menos 4 más menos raíz de 16 menos 4 por 2. Todo esto dividido 2. No es una raíz muy amorosa, me quedaría 4 más menos raíz de 8 sobre 2. Esto me quedaría 4 sobre 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2. Así que esto sería 2 más menos raíz de 2. ¿Sí? Tendría dos puntos de inflexión. Puntos de inflexión. En x igual a 2 más raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4, así que esto sería aproximadamente 3,4. Y en x igual 2 menos raíz de 2, y esto sería aproximadamente 2 menos 1,4, 0,6. ¿Sí? Tengo dos puntos de inflexión. En la gráfica que fui armando ahí arriba, en la gráfica que fui armando ahí arriba, entonces yo tendría un punto de inflexión en 2 menos raíz de 2 y otro punto de inflexión en 2 más raíz de 2, que sería lo más exacto. ¿Sí? De vuelta, estos puntos los tengo que graficar. Así que yo necesito encontrar cuánto valen los valores de i. Ustedes siguen sin poder usar calculadora. Si se topan con estos ejercicios, yo les voy a decir cuánto vale en un parcial. ¿Sí? Así que encuentren cuánto vale x. Y acá necesitan saber cuánto vale y de 3,4 aproximadamente. Esto me quedaría entonces 3,4 al cuadrado dividido a la 3,4. Esto es igual a 3,4, 0,4. 0,4. Y de 0,6. Esto sería igual a 0,6 al cuadrado dividido a la 0,6. Esto vale 0,6, 0,2. Entonces yo tendría dos puntos de inflexión. Más o menos en 3,4, 0,4 y aproximadamente en 0,6, 0,2. ¿Sí? Y ahora sí, si combino todo lo que encontré, mis puntos de inflexión, mis puntos críticos, mi máximo, mi mínimo, ¿sí? Todo esto que encontré, y además también mis asíntotas y mi corte con el eje, todo el análisis que hice de la función, tengo que ahora graficar, ¿sí? ¿Qué quiero que vean antes de que yo grafique? Yo ya había comentado, todo lo que esté en azul es derivada segunda. Todo lo que esté en rojo es derivada primera y todo lo que esté en negro es función original. ¿Sí? Para que no se confundan y sepan en qué estoy haciendo. ¿Sí? Vamos a graficar esto. Correte, dale. Yo tengo entonces del primer parcial del análisis que ya sabíamos, tengo que la función, vamos a hacerlo en qué color, en verde. La función corta al eje en 0, 0. Tengo que la función se va, según lo que veo acá, cuando x tiende a más infinito y tiende a 0. Así que acá tengo semiasíntota horizontal. Y cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. Así que se va al más infinito. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo del primer parcial. Lo que tengo ahora de esto nuevo, de máximos y mínimos, es que la derivada primera en 0 vale 0. ¿Sí? La derivada primera en 2
4 sobre e al cuadrado también vale 0. Acá, ¿sí? La concavidad en 0 es negativa. La concavidad en 2 es positiva. Y después ubiqué que en 2 menos raíz de 2, 2 menos raíz de 2, 0,2, 0,2, acá tengo un punto de inflexión. Y en 2 más raíz de 2, 0,4, acá tengo otro punto de inflexión. 0,4 era. Le puse 0,4. Sí, 0,4. ¿Estamos? Esa es la información que tengo. Lo que tengo que hacer ahora es unir todo. ¿Sí? 1. Mi límite al infinito, mi mínimo, mi concavidad, mi punto de inflexión. ¿Sí? Hasta ese punto de inflexión voy a tener determinada concavidad. Entre los puntos de inflexión voy a tener otra concavidad. Concavidad negativa. Y después tengo concavidad positiva hasta mi asíntota, ¿sí? Lo que va a ser el punto de inflexión de vuelta es un cambio de concavidad, nada más. En este caso yo tengo que la derivada segunda es mayor a 0, concavidad positiva. Acá tengo derivada segunda menor a 0, concavidad negativa. Y acá de vuelta tengo derivada segunda mayor a 0, ¿sí? Concavidad positiva de vuelta, ¿sí? Si se fijan en alguno que otro ejercicio, si alguno lo está recursando, hay docentes que piden también integral de concavidad, integral de crecimiento y crecimiento. Yo solo voy a pedir esto, ¿sí? Que me ubiquen los puntos críticos, que me ubiquen los puntos de inflexión, nada más, y que grafiquen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden analizar más cosas una vez que está graficado? Sí, pero yo no voy a pedirles más que esto, ¿sí? Tienen que saber que en los puntos de inflexión la concavidad cambia, es lo único. ¿Estamos de acuerdo? Ubican los puntos de inflexión y ahí van a tener que cambiar la concavidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Este sería entonces el primer ejercicio con exponencial. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer un logaritmo y si tengo tiempo voy a hacer otro exponencial más. Pero mánquenme que busco agua. Voy a compartir, sí, voy a subirles igual que antes el, ¿cómo se llama? El video de YouTube y voy a subirles el archivo este en PDF. En PDF creo que lo había subido. Sí. ¿Estamos, gente? Mánquenos unos segundos que me busco agua. ¿Cómo puede ser que tengan, preguntan, ¿cómo puede ser que tenga un máximo si y tiende más infinito cuando x tiende a menos infinito? Si recuerdan, mala mía, por realidad estoy hablando mal, estos son máximos y mínimos o extremos relativos, ¿sí? No son máximos y mínimos absolutos. No sé si recuerdan del teórico. En cero, por ejemplo, yo tendría efectivamente no solo un mínimo relativo, sino que un mínimo absoluto, porque esta asíntota nunca toca cero, pero acá sí tocan cero. Pero este máximo no es un máximo absoluto, porque efectivamente la función puede tomar valores más grandes que 4 sobre a al cuadrado, ¿sí? Es un máximo relativo. En su entorno, ¿sí? Tengo un máximo. ¿Estamos de acuerdo? No estamos analizando máximos y mínimos absolutos, estamos máximos y mínimos relativos, ¿sí? Si se fijan, vamos con algo que de vuelta no voy a tomar ahora, porque ya lo tomé en el primer parcial, que son las, acá. Acá que tiene máximos y mínimos bastante feos. Van quedando segundos que... Esta función las vimos en el primer parcial. Es una función, una división de polinomios. Una división de polinomios con una asíntota oblicua. ¿Sí?
En el primer parcial no ubicábamos o sea, no ubicábamos dónde efectivamente estaba el punto mínimo y el punto máximo. Y está claro acá que ni el máximo ni el mínimo son máximos ni mínimos relativos. Este máximo es un máximo relativo. Yo tengo valores que están por acá arriba. Cualquier cosa que esté en esta curva va a ser mayor en i que en este punto, ¿sí? Este punto sería un máximo relativo. En su entorno sería un máximo relativo. Claramente no es ni el máximo ni el mínimo de mi función. Y este punto también sería un mínimo relativo, ¿sí? Tengo un máximo relativo, un mínimo relativo, pero no son máximos ni mínimos absolutos. La función tiende a más infinito y la función tiende a menos infinito. Entonces no va a tener ni máximos ni mínimos absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que puedo ver acá también es que tengo concavidad negativa. Acá tengo derivada segunda menor a cero. Por eso tengo acá mi máximo. Y acá tengo derivada segunda mayor a cero. Por eso acá tengo... Correte. Ah, bueno, no te corres. Mayor a cero, por eso acá tengo mi mínimo. ¿Sí? Pero esto, de vuelta, fíjense que acá dice relativos o locales. Este máximo, ¿existe un máximo? Sí, en -1. Acá está mi máximo, pero es relativo o local. Y de vuelta, como les comenté, el tema de intervalos de crecimiento y decrecimiento no se los voy a pedir. Está en la gráfica, ustedes lo pueden analizar. Al final tampoco se pide mucho, pero ya es demasiadas cosas que se les pide por una sola función. Entonces yo lo que les voy a pedir es que me ubiquen el máximo y el mínimo, me saquen las derivadas y nada más. ¿Sí? Esto después, si quieren analizarlo aparte, lo pueden analizar aparte. Acá de todos modos figura esto, cuándo crece, cuánto decrece. Y creo que en el teórico ya lo vieron, pero yo no lo voy a pedir. ¿Sí? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. No, 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 no. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ah, esta que vimos recién está en la guía, de vuelta. Este ejercicio que hicimos hace un rato es este, que está acá. X al cuadrado sobre a la X. Y de vuelta, el temita de intervalos no lo voy a ver, pero sí dónde está el máximo o el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver un exponencial, no, un logaritmo y aunque que busco más agua. Vamos con una función logarítmica, vamos con y es igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Después haremos la otra. Tengo esto. Tengo una multiplicación de x que no tiene drama con nadie con el logaritmo natural de x que sí tiene drama. ¿Sí? ¿Qué drama tiene el logaritmo natural de x? Que vamos a graficarlo, así como habíamos hecho con exponencial. El logaritmo natural de x tiene esta forma. Corta en 1. Acá tengo el logaritmo natural de x, que es la función inversa de la exponencial. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Yo, que cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito, y cuando x tiende a cero, y tiende a menos infinito. ¿Y qué vemos acá? Que el dominio de mi logaritmo no involucra números negativos. ¿Sí? Entonces, como tengo la presencia de un logaritmo, el dominio va a tener que el argumento de mi logaritmo tiene que ser sí o sí positivo, ¿sí? Entonces, el dominio van a ser solamente números positivos porque el logaritmo no me permite números negativos, ¿sí? Yo tengo acá que el dominio van a ser todos los reales tal que x sea mayor a cero.
solo por la presencia del logaritmo. El dominio, entonces, como dice ahí, dominio van a ser x tal que x pertenezca a los reales y x sea mayor a 0. ¿Sí? El temita de los cortes. Yo tenía cortes. Ordenada al origen cuando x sea igual a 0. ¿Qué acabo de decir yo? Que x tiene que ser mayor a 0, no igual. Así que acá tiene que ser x igual a 0 no pertenece al dominio. Entonces, ordenada al origen no tendría. ¿Sí? Y por otro lado tengo mis ceros, que es cuando y es igual a 0. ¿Sí? Yo tendría que 0 es igual a x por el logaritmo natural de x. ¿Cuándo esto va a ser igual a 0? Cuando x sea igual a 0, que acabo de decir que no pertenece al dominio, y cuando el logaritmo natural de x sea igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Despejo x. X sería igual a la función inversa del logaritmo, que sería e a la 0. Y e a la 0 vale 1. Entonces sí tengo una raíz, porque el logaritmo sí se puede hacer 0 en x igual a 1. Tengo un corte con el eje x. De vuelta. Voy a tener mi 0 cuando y valga 0. ¿Cuándo va a valer 0 esta multiplicación? O bien, cuando x valga 0, perdón, pero no pertenece al dominio, así que no lo tengo en cuenta, o cuando el logaritmo valga 0. El logaritmo va a valer 0 en x igual a 1. Lo sé por la gráfica o lo sé también despejando. ¿Sí? La operación inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces, no tengo cortes con el eje y, pero sí tengo cortes con el eje x. Tengo un 0 en x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos con algo medio raro, que es el temita de la continuidad. Continuidad. ¿Dónde analizaba yo continuidad? En los puntos de no dominio. ¿Qué pasa acá? Tengo infinitos puntos de no dominio. Todos los reales menores a 0 son puntos de no dominio. Entonces no puedo analizar, o sea, ya sé que la función en todos esos puntos no existe. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es ver cómo comienza mi función. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Yo tengo mi logaritmo. Por ahora lo que tengo es que mi función corta en 1. Ah, mi función corta en 1. ¿Sí? Y la función no existe para valores negativos. Lo que puede pasar es que la función sea asintótica en 0, igual que antes, o sea que comienza asintóticamente en 0, o bien que comience con un punto vacío en 0. Porque esto es válido. La función no existe en 0, en ambos casos. Acá tendría que el límite lateral por derecha a 0 tiende a menos infinito, y acá el límite lateral por derecha a 0 tiende a L, que es un límite, ¿sí? Acá tendría una asíntota vertical en x igual a 0, y acá tendría un punto vacío de coordenadas 0, 0, no, 0, L, ¿sí? Pero en ambos casos yo tendría discontinuidades no evitables. Discontinuidad, discontinuidad no evitable y discontinuidad no evitable. ¿Por qué? Si recuerdan de vuelta de la antes, yo voy a tener discontinuidad evitable en un punto vacío. Pero para que exista el punto vacío, tiene que existir para que exista la discontinuidad evitable, tiene que existir el límite. Y para que exista el límite, tiene que existir los límites laterales. Y en ambos casos, el límite lateral por izquierda no existe.
¿sí? Así que por eso, no importa si tengo una asíntota o tengo un punto vacío, mi discontinuidad va a ser no evitable. Porque el límite en cero no existe. ¿Por qué no existe? Porque hay un límite lateral que no existe. ¿Sí? Para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Y tiene que existir. ¿Sí? En este caso, existe un solo límite lateral. Voy a tener un límite que extiende un punto. Pero como el límite lateral por izquierda no existe, los discontinuidades van a ser no evitables. ¿Sí? Por eso es que en la gráfica, a ver si está por acá, no es con este. A ver si hay alguno que me sirva. No. Acá, por ejemplo. Fíjense que vamos a hacer esto en la clase que viene. Tengo discontinuidades en 0 y en 1. ¿Sí? Y me dice acá que las discontinuidades son esenciales en 0 y en 1. ¿Por qué? En 0 veo que hay un punto vacío, o sea, tiende un límite en particular. Pero como el límite por izquierda no existe, mi discontinuidad de todos modos, aunque este tiende un punto y esto sea asintótica, ambas van a ser esenciales. ¿Sí? Porque no existe el límite por un lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a analizar ahora es cómo se comporta mi función, cómo comienza la función en cero. Si comienza asintótico o si comienza con un punto vacío. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Igual que antes, aplicando el límite. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a analizar continuidad. Con, o discontinuidad. Continuidad. Para x igual a 0. ¿Sí? La función en 0 no existe. Porque en 0 tendría el logaritmo de 0 y el logaritmo de 0 no existe. Entonces, lo que voy a ver ahora de vuelta es si mi función comienza como un logaritmo normal o comienza con un punto vacío. ¿Cómo analizo eso? Aplicando eh, límites. Me quedaría entonces el límite de x que tiende a 0, que solamente lo voy a aplicar por derecha, porque la función por izquierda no existe y en 0 tampoco. Tendría entonces de x por el logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría 0 por el logaritmo natural de 0. El logaritmo natural de 0, según vemos acá arriba, el logaritmo natural de 0 vale menos infinito. Entonces, yo acá tendría 0 por infinito. 0 por infinito es una indeterminación que la tengo que resolver por L'Hopital. ¿Cómo se resuelve esto? Para poder aplicar L'Hopital voy a tener que bajar algo. Porque en 0 por infinito no me sirve para el L'Hopital y L'Hopital solamente lo uso para 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Entonces, habíamos visto que yo puedo bajar alguna de las dos factores de esta multiplicación y que al logaritmo nunca conviene bajarlo, voy a tener que bajar a la x. Entonces me quedaría límite de x que tiende a 0 de el logaritmo natural de x dividido 1 sobre x. De esta manera yo tendría infinito dividido 1 sobre 0, así que ahora tendría infinito sobre infinito y ahora sí estamos listos para aplicar L'Hopital. Antes de aplicar L'Hopital voy a reordenar para que me quede más cómodo derivar, si no lo pueden derivar así directamente, yo lo voy a reordenar. Me quedaría el límite de x que tiende a 0 de el logaritmo natural de x dividido x a la menos 1. Menos 1. ¿Sí? Aplico L'Hopital y esto me quedaría límite de x que tiende a 0 de la derivada del logaritmo que sería 1 sobre x dividido la derivada de x a la menos 1 que sería menos 1 sobre x al cuadrado. O bien x a la menos 2. Simplifico, reordeno, límite de x que tiende a 0 de menos x. Extremo por extremo, medio por medio. Esto me quedaría entonces finalmente que esto vale 0. ¿Sí? Un valor particular. Entonces yo tendría un punto vacío en 0, 0.
Pero como el límite por izquierda no existe, la discontinuidad de todos modos es no evitable. ¿Sí? Entonces, yo acá tendría, en continuidad, tengo una discontinuidad no evitable en x igual a 0, pero tengo un punto vacío en 0, 0. ¿Sí? No importaba lo que me dé, mi discontinuidad iba a ser no evitable, pero yo sé que tengo ahí un punto vacío. ¿Sí? Vamos ahora al temita de asíntotas. Asíntota vertical, no tengo una discontinuidad no evitable asintótica, así que asíntota vertical no voy a tener, porque mi único punto que analicé de continuidad es un punto vacío. ¿Sí? Y para la asíntota horizontal, la definición de asíntota horizontal, si recuerdan, era el límite de x que tiende a infinito. Mi función en este caso solo va a tender a más infinito. Entonces, cuando analice asíntota horizontal, lo voy a analizar solamente a más infinito porque la función no existe en el menos infinito. Y si tengo asíntota, va a ser una semiasíntota y solo para un lado. Entonces yo tendría asíntotas, asíntota horizontal, va a ser el límite de x que tiende a más infinito. Solo a más infinito porque la función no existe para menos infinito. Tendría entonces de mi función que es x por el logaritmo natural de x. Reemplazo por el valor, esto me quedaría más infinito por el logaritmo de más infinito. Esto me quedaría más infinito por más infinito, esto sería más infinito. ¿Qué significa? Que la función se va a más infinito y no tiene asíntota. ¿Sí? Entonces, asíntota horizontal no tengo. Y como dato, cuando x tiende a más infinito y tiende a más infinito. ¿Sí? Hasta acá, primer parcial, más o menos, primer parcial, ¿sí? Dominio, cortes, continuidad y asíntotas. Vamos ahora con el temita, todo lo que es segundo parcial, o todo el tema de máximos y mínimos y puntos de inflexión, ¿sí? Para máximos y mínimos y puntos de inflexión necesito derivada primera y segunda. Así que vamos a calcular derivada primera y segunda. Y vamos a hacer igual que antes, todo lo que sea derivada primera va a estar en rojo, derivada segunda azul, función original en negro, ¿sí? Mi función original que era x por el logaritmo natural de x. Acá las derivadas son bastante simples porque tengo multiplicación y prima va a ser igual a 1 más 1 sobre x. No, nada que ver, ¿qué estoy haciendo? 1 por el logaritmo natural de x más x por 1 sobre x. ¿Sí? La derivada de una multiplicación u por b. En limpio, esto me quedaría entonces el logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Pues simplifico las x. Y la derivada segunda de eso, la derivada segunda va a ser igual a 1 sobre x más 0. ¿Sí? Bien simple. Esta sería entonces mi derivada primera, esta sería mi derivada segunda. Para sacar puntos críticos. Puntos críticos. Puntos críticos lo voy a encontrar cuando la derivada primera sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo acá tendría que 0 tiene que ser igual al logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Y acá despejo x. Me quedaría que menos 1 es igual a el logaritmo natural de x, o sea que x es igual a e a la menos 1. ¿Sí? O sea que x es igual a 1 sobre e. Ahí tendría un posible punto crítico, uno solo. ¿Sí? ¿Qué hacía yo con este punto crítico? Con este punto crítico yo lo reemplazaba en la función original para saber cuánto vale
su coordenada en y. Me quedaría entonces y de e a la menos 1 va a ser igual a e a la menos 1 por el logaritmo natural de e a la menos 1. ¿Sí? Esto me quedaría entonces 1 sobre e, por propiedad del logaritmo, yo a este exponente lo puedo bajar y me quedaría entonces menos 1 por el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e vale 1, así que esto me quedaría menos 1 sobre e. Mi punto crítico, que no sé si es máximo, mínimo, punto de inflexión, va a ser 1 sobre e menos 1 sobre e. ¿Sí? ¿Y cómo determinaba yo que era este punto crítico? Por mi condición suficiente, ¿sí? Lo que veo hasta ahora, vamos a hacer de vuelta lo mismo que antes, es que en 1 sobre e y menos 1 sobre e, acá tengo un punto en el que la derivada primera es igual a 0, pendiente nula, ¿sí? Ubiqué entonces, con la derivada primera saqué cuánto vale, en qué valor de x tengo pendiente nula, y con la función original pude sacar su coordenada en y, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es con la derivada segunda sacar cuánto vale si ese punto es un máximo mínimo, ¿sí? La derivada segunda en e a la menos 1 es igual a, ¿cuánto era la derivada segunda? 1 sobre, la derivada segunda valía 1 sobre x. Entonces yo voy a tener acá 1 dividido e a la menos 1, o sea que sería 1 sobre e, o sea que esto valdría e. Y e va a ser mayor a 0. O sea que tendría derivada segunda mayor a 0, o sea que tendría concavidad positiva, o sea que tendría un mínimo. ¿Sí? Un mínimo en ese punto 1 sobre e menos 1 sobre e. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora voy a analizar el temita del punto de inflexión. El punto de inflexión, que es cuando la derivada segunda, dale, escribí, segunda es igual a 0. Si mi derivada segunda vale 1 sobre x, 0 es igual a 1 sobre x, la x pasa al otro lado multiplicando, me quedaría que 0 es igual a 1 y esto no tiene sentido. Así que punto de inflexión no existe, ¿sí? No hay un cambio de concavidad, solo tengo eso, ¿sí? Entonces, analizando todo lo que vimos, ¿sí? Todo lo que encontramos, el temita del corte, el temita del punto de crítico y la continuidad, lo que puedo hacer ahora es graficar. Yo tendría que, cortesía de, ¿cómo se llama? Lo primero tengo, en 1, tengo un corte con el eje X, ¿sí? Vamos a ponerlo más grueso esto. En 1 tengo un corte con el eje X, ¿sí? En 0, 0 tengo un punto vacío, ¿sí? Y mi función, cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito. Eso es lo que analicé con la primera parte, ¿sí? Con la continuidad también y la asíntota. Ahora con el análisis de puntos críticos, sé que en 1 sobre e menos 1 sobre e, en este punto tengo pendiente nula. Y con el análisis de la derivada segunda, en ese punto sé que mi concavidad es positiva, así que voy a tener un mínimo. ¿Sí? Y eso es todo lo que sé, porque no tengo punto de inflexión. Lo que voy a hacer ahora es unir los puntos. Acá tengo un punto lleno. ¿Sí?
uno de los puntos y tendría entonces que la función parte de mi punto vacío, tengo mi mínimo y se va al infinito, sin cambio de concavidad. Y corta en 1. ¿Sí? Y esa sería mi gráfica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió más o menos? Ok. Y no llego porque me quedan 10 minutos para hacer otra función. Así que queda esto, quedamos así. Hicimos un exponencial, hicimos un logaritmo y repasamos todo el temita de condiciones necesarias y suficientes. Que se me trabó un poco la lengua un par de veces, así que espero que se haya entendido algo. De todos modos quedó bien escrito. O sea, lo que está escrito está bien. Lo que después escuchen en el audio va a estar medio medio porque se me trabó un poco las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Los vería de vuelta. Inicialmente el martes que viene, en el horario de Irene.